Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, aquí desde la Ciudad de México. Mi nombre es Eduardo del Valle, soy psicoterapeuta funcional. He estado escuchando algunos sobre el tema del terraplanismo, algo que me ha llamado la atención y quería yo hacer un tipo bueno, un pequeño video de algunos cuantos minutitos, unos 10, 15 minutos máximo, eh, para cumplir una función, la función de anexo a algunos puntos que me parecen interesantes comentar. Básicamente al que he escuchado ha sido a Iru Landucci, que es como el referente de este tema en habla hispana, y es el que he estado escuchando. Y desde la perspectiva de la psicología se me antojaba a mí participar a través de este video, no pretendiendo sustituir lo que él dice, sino por eso lo llamo como un anexo, para complementar la perspectiva, donde me parece que hay ciertos eh, fallos en la propuesta, o más que fallos, una perspectiva que me hace, que hace que la teorización de esta propuesta, de que la Tierra no es esférica, no que sea plana, sino que no sea esférica, pudiera ayudar ahí hace que la teoría se vea informal, o tan informal como la actual esférica que hay, que también al parecer se ve informal, como que caen en el mismo error de lo que juzgan. Entonces es para eso que quería yo hacer este pequeño video. Y bueno, pues trata de lo siguiente. A mí me parece, yo en el proceso terapéutico he notado que los seres humanos se nos complica, a veces tendemos a creer, a desarrollar o a hacer uso del pensamiento mágico, que es la creencia, y que la creencia es el no saber las cosas, ¿no? Que cuando alguien cree algo, cree de creer, es la ausencia del conocimiento, es la ignorancia. Y escucho mucho en las entrevistas de radio que le han hecho a Iru Landucci, sobre eso. Tú crees en esto, tú crees en esto otro, y me parece que él en la ausencia de poder usar una palabra, que ahorita voy a decir cuál es, o una perspectiva más sensata, se da se ve en la necesidad de creer algo, de explicar algo, de querer explicar o dar una explicación a algo de lo cual no se tiene conocimiento, ningún ni científico ni empírico, ¿no? Y quiero ponerles aquí lo que significa creer, aquí lo puse en mi tableta, creo que está al revés, espérenme, ¿no? Bueno, ahí está. Disculpen porque estoy con la cámara frontal. Pero bueno, creer dice considerar una cosa como verdadera o segura o pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Es decir, ¿cómo podemos sustituir esta palabra de creer para no caer en ese juego? Es usar la palabra, bueno, son dos palabras cortas que es no sé. Me parece que a la propuesta que hace, en este caso estoy hablando de Iru Landucci como mi referente, es no caer en el juego, en la provocación, vamos a decirlo así, del qué crees, sino de qué sabes y qué no sabes. Entonces la gente, y les comentaba yo que en mis terapias la gente tiende a querer explicar algo por simplemente no aceptar la palabra, no hacer uso de la palabra no sé como un recurso de honestidad, de conocimiento, ¿no? O de ausencia del conocimiento. Es decir, me parece que hay puntos donde la mejor postura o el fundamento sobre el cual debe de sostenerse esta teoría del terraplanismo es sobre un no sé, que finalmente el no sé es saber que no sabes, ¿no? Es decir, que ante las preguntas que le llegan a hacer a Iru de, bueno, entonces, ¿qué forma tiene la Tierra? Me parece que ahí sería sensato decir, no sabemos, ¿no? No sabemos. Al parecer es una esfera que desde adentro se ve plana, ¿no? Vamos a pensar lo que serían las dos cosas. Eh, es inadecuado poder sustentar una teoría de algo que se quiere observar, de un objeto, estando dentro del objeto mismo, ¿no? Se pierde, hace falta la perspectiva para ver un objeto desde fuera, ¿no? Para poder ser el observador. Por eso me parece que hay muchas pruebas que no logran determinar ni su esfericidad ni su planicidad, ¿no? ¿Por qué? Porque
no hay pruebas externas, no hay una observación externa del objeto. Insisto, me parece pudiera parecer, o según lo que dicen, es una esfera, pero es una esfera que parece plana, ¿no? Finalmente. Entonces, bueno, pues la intención es proponer en este anexo el manejo el dejar de manejar la palabra creo que, yo creo que es esto, yo creo que es lo otro, y ser más sensato y decir, no sabemos qué es. Lo que sí sabemos es lo que no es lo que tenemos quizá pruebas científicas y empíricas que nos indican que no es esférica, pero no significa que sepamos cómo es, no sabemos cómo es. Para darle oportunidad, cuando uno dice no sé, das oportunidad a la búsqueda del conocimiento. Cuando uno dice yo creo, deja de haber esa búsqueda de conocimiento, la limitas, terminas definiéndolo con un creo que, y entonces no hay oportunidad de que avance en ese aspecto alguna teoría, ¿no? Por otro lado, nos queda claro y todos sabemos que como sistema que vivimos dentro de un sistema que su propósito es controlar a las masas. No necesariamente desde un aspecto conspirativo, ¿no? Sino desde un aspecto funcional, desde un aspecto de que para que una sociedad o nuestra sociedad funcione, es necesario que haya alguien que la gobierne o un sistema que su propósito es que funcione, ¿no? Así como el de las hormigas, ¿no? Como un hormiguero, pues están las hormigas trabajadoras, las exploradoras, etcétera, etcétera, los zánganos, la hormiga reina, y todos cumplen una función. La función es la supervivencia y el desarrollo de un hormiguero en este caso, y no está malintencionado, no es con una mala intención, pero sí es un control necesario para que funcione un sistema, ¿no? Estaba yo viendo una parte cuando él habla mucho a veces de lo de la imagen del billete del dólar, que aquí lo tengo, también lo voy a poner así, y que la fecha que trae aquí abajo, que dice 1776, indica la fecha de la independencia de Estados Unidos, pero también hay un dato aquí importante, que es que lo vuelvo a poner aquí, que es que el 9 de marzo, en Londres, en el Reino Unido, un escritor, bueno, se publica un libro que se llama The Inquiry to the Wealth of Nations, perdón mi inglés, de Adam Smith, que es el fundamento teórico del capitalismo y que supone el nacimiento de la ciencia económica moderna. Es este renglón, este párrafo de aquí. Me pareció como interesante esa línea de investigación, o ese acontecimiento en esa fecha, pues porque entonces habla de ese nuevo orden que es el capitalismo, ¿no? El desarrollo del capitalismo como una nueva religión, un nuevo modo de controlar a esta sociedad, ¿no? Es un nuevo sistema. Es decir, que en un principio era un tema espiritual, la religión era espiritual, hoy es material, estamos pasando a la digital y finalmente a una virtual, ¿no? Vamos a pensarlo así. Entonces, esa ciencia que se desarrolla a partir de ese año y que es la que define cómo va a ser el orden de las cosas, ¿no? Es decir, en un mundo material, el intercambio y la adquisición y producción de esos bienes se van a desarrollar a través de lo que es una economía, a través de lo que es el dinero, ¿no? Entendiendo eso como ese orden del sistema de las cosas para controlar a una sociedad, sabiendo que nuestra sociedad hay diferentes, somos capaces los seres humanos de violentar a otros, de violentar el orden, somos capaces de muchas cosas que pueden meter en un desorden algo que se pretende ordenar, ¿no? Y es el capitalismo el que busca de alguna manera controlar esto. Ahora bien, también somos capaces de hacer muchas cosas como asesinar, como quitar la vida a otras personas, violentar, etcétera, pero es también el resultado de este orden finalmente, ¿no? Porque es un orden que establece clases y que establece abundancia para unos y carencia para otros, ¿no? Ha habido diferentes fenómenos o experimentos sociales, como fue en los 60s los hippies, el movimiento hippie, que era un movimiento de contracultura, que no requería ningún tipo de control, sino al contrario, ¿no? Se demostró que la sociedad, ese grupo social que se denominaba, que era el movimiento, o que describía el movimiento hippie, podían interactuar y vivir entre ellos sin necesidad de que hubiera un líder o alguien que gobernara o un control, sino había una libertad que es la que permitía que las cosas
funcionara, ¿no? Y podían entonces empezaban a cultivar sus propios alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Se demostró que se puede convivir sin que haya necesariamente un control, sino que ese control sea la misma libertad, ¿no? Bueno, entonces, volviendo al punto, como anexo, pues era esa parte, ¿no? El que en la teoría pudieras agregar, Iru, o se pudiera agregar la parte del no sé. No sabemos qué es esto, ¿no? Solo estamos planteando que no parece ser esférica, que no parece ser lo que nos han dicho que es. ¿Cuál es la razón? Tampoco necesariamente la sabemos. Y lo que queremos es que este movimiento, por decirlo así, o esta nueva propuesta, siga avanzando, no ha llegado a su objetivo, ¿no? Es decir, sigue avanzando en un proceso de conocimiento hasta que este sea satisfactorio y pueda explicar, o pueda atarse los cabos, o pueda explicar todo el modelo. Pero que no en el deseo, en la necesidad de explicar todo de una vez, caer en el tema de la creencia, ¿no? Decir, bueno, pues entonces yo creo que es una conspiración, y yo creo que sí es plano, y yo creo que mide tanto, porque entonces pareciera caer en la fantasía y en la misma mentira en la que parece caer la teoría esférica, ¿no? La que nos presentan actualmente. Bueno, pues más o menos ese es un poquito lo que quería yo comentar y agregar a este proyecto, ¿no? A esta iniciativa de que la Tierra no es esférica, más que decir cómo es y por qué es así, cuáles son las razones y qué quieren hacer con ello. A veces, incluso tan ha sido así, hasta tan lo ha manejado Iru con el tema de la creencia, que ha caído en en una teoría espiritual, en aspectos que son prácticamente imposibles de comprobar. Entonces, querer fundamentar científicamente algo haciendo uso de cosas espirituales, pues la descalifica por sí misma, ¿no? Y creo que eso ha hecho que también no se tome tan en serio, ¿no? Cuando comentan de no, pues es que lo que es porque hay un control espiritual para que entonces nosotros pensemos que somos en el universo, no tenemos ningún sentido, etcétera, etcétera. Creo que meter esa palabra espiritual o jugar con esos términos nos termina llevando a las creencias y nos aleja de un método científico, ¿no? Entonces, insisto, creo que lo más razonable y sano sería el decir, no lo sé, no sabemos cuál sea la intención, solo todo parece indicar que no es lo que nos han dicho que es. Y en ese sentido, bueno, pues hemos investigado y hemos visto que todo pareciera confirmar que la Tierra no tiene la forma que nos dicen, ni los astros, ni nada del modelo del sistema solar como tal. Ese es parte del sistema, ¿no? Le llaman sistema solar porque forma parte de ese sistema de control en el cual definen al Sol como el centro del sistema solar, pues, ¿no? Bueno, entonces, pues esa es mi idea, que le agreguen la parte de no sé como un límite que defina hasta dónde hoy se sabe, se puede garantizar o comprobar de alguna manera la teoría terraplanista, ¿no? Para que permanezca lo más objetiva posible y no haya que caer en estas situaciones de creencias, ¿no? Que ya vimos que una creencia al final de cuentas, es algo que se asume como una verdad sin tener ningún fundamento sobre ella, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la invitación y más que nada, pues el deseo que yo tenía de comentar algo y de subirlo a la red, la verdad, tenía un poquito de ganas de comentar esto, ya que en mi experiencia terapéutica, pues la ausencia del no sé y la existencia de la creencia es lo que limita al conocimiento. Bueno, pues gracias por los que hayan visto el video, este pequeño video, ya cumplí mi caprichito. Si lo llega a ver alguien y si lo llega a saber, Iru, bueno, pues felicitarte. Desde luego no pretendo, por eso dije que era un anexo, ¿no? Pues hacer lo que tú haces, estoy muy lejos de tener esa capacidad o esa intención. Pero bueno, pues me encanta ver lo que están haciendo y que sea una propuesta que lleve a seguir poniendo en duda lo que creemos y empezamos y asumamos lo que sabemos, ¿no? Gracias desde México y bueno, pues un abrazo a todos. Bye.